Bien, ya estamos de regreso. Hemos tomado un tema hoy referente a la celebración de la ocasión del día relacionado con la arquitectura en la República Dominicana. Ya vimos una entrevista muy interesante. Es un anuncio que no solamente corrijo, sino que me place tener dos profesionales con funciones diferentes, pero que hacen esquina, para usar un término muy popular, pero que tienen que ver sobre todo con el diseño, con el arte, la profesionalidad de crear cosas y sobre todo de presentar las mejores alternativas a la vista, a la funcionabilidad. Y me place mucho que Alex Martínez, él le gusta que le digan su segundo apellido, Alex Martínez Suárez. No me lo sé, Alex Martínez Suárez está, y Rap Medina. Rap es Mesina, con dos S. Rap es R-A-B, B larga, no Rav, sino Rap Mesina. Y yo quisiera que ustedes me dieran una explicación, que quiero acompañar con los televidentes, de sus funciones, de sus profesiones, y qué tenemos en el día de hoy para presentarle a los televidentes. Adelante, Alex. Bueno, Martínez Suárez. yo soy arquitecto, investigador, también tengo una afinidad y una especialidad en estudio de museos, proyectos de curaduría y de museografía, y por demás también docente de arquitectura y muy apasionado también por la docencia, ¿no? Aquí está Rap. Rap, ¿no? Yo comencé estudiando periodismo de revista, o sea, el periodismo largo, de no ficción, la investigación profunda. Por eso hago libros, pero no cualquier tipo de libros, sino libros especializados en diseño. Tengo una maestría en investigación y curaduría de diseño, exclusivamente de eso. Y el diseño, mucha gente piensa que es diseño gráfico. No, el diseño es una gran sombrilla que incluye debajo diseño gráfico, pero incluye también diseño de objetos, diseño industrial, urbanismo y arquitectura. Y ahí entonces concatenamos a Alex y yo, porque él es arquitecto investigador y yo trabajo la parte de cómo comunicar, de cómo empaquetar esas historias de la manera que sea más democrática posible, para que todo el mundo lo entienda. ¿Cómo se unen ustedes dos? ¿Cómo se crea esa química? Pues para ya después presentar lo que nos traen el día de hoy. Bueno, somos amigos de hace muchísimo tiempo, nos hemos acompañado en distintos momentos de nuestra vida profesionales, desde que cuando éramos estudiantes. De hecho, compartimos que los dos, en momentos distintos, estudiamos en Estados Unidos y también estudiamos en Países Bajos. Y bueno, tenemos muchísimas cosas en común y dimos esta oportunidad de trabajar juntos este proyecto, que es un proyecto que en principio, y ya entrando en materia con el tema de Jaragua no cae, este proyecto que venimos a presentarle, en principio era una exposición con el Centro León sobre el antiguo Hotel Jaragua, la vida y la muerte de este ícono de la arquitectura dominicana, de este edificio de Guillermo González de 1942. Y la historia viene porque el Centro León y el Centro Cultural de España hicieron una convocatoria para hacer con un grupo de profesionales y formarlos como curadores, como personas que tuvieran la capacidad de conceptualizar exposiciones, ya sea de arte, ya sea de otras disciplinas. Y en ese programa que se llama Curando Caribe, ellos pedían que uno presentara un proyecto final, un proyecto curatorial. Y desde el principio presentamos hacer abordar la historia del antiguo Hotel Jaragua. Entonces el Centro León luego le interesaba mucho este tema, y entonces accedió a que nos metiéramos en el proyecto de hacer una exposición documental física. Pero se mete la pandemia, y los museos alrededor del mundo están buscando cómo llegar a sus públicos, todo el mundo que está en su casa. Y en este caso, y ahí entra Rap a la historia, donde comenzamos a ver que es muy interesante la historia del Hotel Jaragua, pero hay mucho material y se pudiese abrir, esto es una tremenda oportunidad para contar, aparte de la arquitectura, la parte social, lo que tiene que ver con la gente y el edificio. Entonces ahí comienza la historia de lo que es la versión, hacia la versión final del producto, en que es un libro
que tiene unas características muy particulares de cómo contar la historia, y una exposición virtual, que es lo que estamos viendo en pantalla también, Vamos a iniciar a ver en pantalla, señor director. Se puede acceder visitando la exposición jaraguanocae.do, y ahí la gente va a comenzar a meterse en la historia, a entender este edificio, por qué es importante, cuál es la historia antes de que se construyera el edificio y qué pasó que en el 85 se demolió. Bueno, aquí comenzamos. San Zenón aplana la capital dominicana, evidentemente el ciclón, ¿no? ¿Qué pasó con el ciclón? Vamos a ver ahí, si nos van ustedes comentando y explicando. No me lleve tan rápido, director, acuérdate que yo soy del campo y para entenderlo preciso de más tiempo de lo normal. ¿Qué pasa con San Zenón? San Zenón es el punto de inicio. Cuando comenzamos a hacer el libro, el punto de partida que utilizan muchas personas para hablar sobre el antiguo Hotel Jaragua es o Guillermo González el creador, o el edificio ya comisionado y en construcción cuando la comisión se hizo a finales de los 30. Pero hablamos con él y dijimos, es que tenemos que presentar el contexto. ¿Qué estaba pasando en Santo Domingo, en la psiquis del dominicano en ese momento? En 1930 no solo pasa San Zenón y aplana la ciudad, una ciudad que era mayormente de madera, una ciudad pequeñita, que no era una gran urbe, no era lo que nosotros conocemos hoy con mucho orgullo en el Caribe. Lo que sucede, peor todavía, es que se juntan dos cosas. Se junta un lienzo en blanco urbano y se junta un pintor que quiere pintar. Viene Trujillo. Entonces dice, Trujillo tiene un deseo de competir con la gran urbe caribeña que era La Habana. Su orgullo me dice qué es lo que hay que hacer para lograr esto. Y esa modernidad viene en concreto, viene con blog, viene con la mezcla que nosotros conocemos hoy de memoria, que sí que hay un tema de que mucha gente dice, bueno, pero se utiliza Chihuahua en Estados Unidos, lo que ustedes estaban comentando, pero aquí, con el tema de ciclones y terremotos que tenemos, esa era la vía para construir una ciudad mucho más estable. Le interrumpo para compartir y dejar sobre la mesa una de las grandes realidades y que viene a historia para meter en el escenario a Trujillo, considerado por muchos un gran, con más que nadie, con todas faltas y de asesino y de todo, pero constructor y que cambió la ciudad en términos generales. Pero ahí hace esquina el tema de San Zenón, que me gusta ese término, aplanó la ciudad. Aplanó la ciudad. Y llegó un hombre que quería reconstruir, que es lo que vemos en pantalla, esas imágenes. Realmente fue una gran oportunidad para él, que por cierto, el San Zenón llega justamente un mes después, celebrando él su primer mes en el poder. Y realmente Trujillo lanza una serie de proyectos a nivel nacional que no solamente reconstruye la ciudad, comienza a reconstruir la ciudad, sino también comienza a hacer una serie de infraestructuras. Y ese primer momento, se puede hablar de una primera etapa de desarrollo, se va a comprender de 1930 a 1944, que es cuando se va a celebrar el primer centenario de la República, una cantidad extensa de obras, en la cual va a aparecer en ese momento, en ese lapso de tiempo, el edificio que vamos a hablar. Pero no comenzamos hablando del edificio, que es algo que Rap comenzó a decir. O sea, sí. No comenzamos la historia por empezar hablando del arquitecto y la obra del Jaragua, sino vamos a hablar un poquito de antes. ¿Cómo llega ahí? Entonces estamos en el año 1940 y... No, estamos en el 30, ¿no? En el 30. Pero ¿por qué comenzamos en el 30? ¿Por qué comenzamos con San Zenón, con Trujillo? Porque lamentablemente el diseño, la arquitectura aquí se ha mantenido para un nicho pequeño. ¿A ustedes no les pasa, a ustedes dos, que leen un texto arquitectónico y salen diciendo, pero yo no entendí, ¿será que yo estoy mal? O es demasiado elevado para mí, demasiado técnico y no lo entendí, quiero entenderlo? Y nosotros lo que nos propusimos fue contextualizar todo de forma política, social, de forma artística también, estética, pero sobre todo psicológica, la psiquis del dominicano. Una y otra vez hemos dicho que ese no es un libro para arquitectos, ese es un libro para dominicanos, porque ahí es que uno se va a entender como sandominguense, aunque el gentilicio no exista, porque capitaleño es una tontería, pero que nos entendamos lo que está pasando ahora. Entonces, con todo ese contexto de los primeros capítulos, desde el 30, luego
las ansias que tiene Trujillo de competir, lo que había en la región a nivel de hotelería, lo que estaba pasando en Europa. Entonces, ahí llega el creador, que es Guillermo González, que vuelve del extranjero, y el edificio que va a representar todo lo que ansiaba Trujillo para su ciudad, para presentarla al mundo como una posibilidad turística, porque Dominicana no era un punto turístico. O sea, también las cosas que tomamos por sentado hoy, ahí están explicadas en ese libro, el origen. O sea, aquí no había una infraestructura que pudiera alojar a grandes personalidades como la que estaba esperando Trujillo de cara al centenario de la República, que fue en el 44. Y entonces, ¿cuáles eran los hoteles? Había unos hotelitos, eran en la ciudad colonial, el Hotel Fausto, bueno, no cuántos hoteles que habían en la ciudad colonial, y aquí no había una infraestructura como tal. Entonces, ahí empieza el asunto, ¿dónde vamos a hacer el hotel? Y es muy interesante, y si vamos avanzando un poquito en la historia, en la pantalla de la exposición, hablamos del solar. Comienza a pensar en concreto, muy bueno eso. Ahí hablamos en propio de genialidades de ustedes, muy bien. Ahí se habla precisamente de cómo la ciudad se reconstruye, pero con un material, como comenzaba Rap. Y seguimos bajando. El acto de ir hacia abajo es constante, porque ahí hablamos, por ejemplo, del material, pueden ir avanzando, y la arquitectura que se estaba haciendo ahí en ese momento. Cuando llegamos entonces al solar, hacemos un análisis de quién eran esos solares. ¿Esto qué es? Este es el Hospital Padre Villini del 1924. Ay, pero déjemelo ahí para que no se lo lleve. Se parece un poco. No, pero esto está muy distante. Ese es el Hospital Padre Villini, esquina, desde el arzobispo Noel. Pero qué bonito, ¿eh? No, un edificio y hoy una... imponente. Justamente ahora lo están pero restaurando. Ha durado más tiempo que nunca. Sí, y ahí hay temas patrimoniales muy importantes que se deben... Me cuentan que la base no estuvo bien sustentada. ¿De ese edificio? No, la base no, que había una fosa o algo, algunas dificultades. Hay temas arqueológicos también siempre en este tipo de proyectos que es muy delicado la intervención. Director, sigamos. Esa ciudad nueva, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Esto es una residencia de José Antonio Caro Álvarez en la Bolívar, eso todavía existe. Eso es Bolívar con Rosa Duarte. Y esa casita que ustedes ven ahí es parte de la arquitectura que se hacía en la final de los años 30. Estamos presentando lo que se contaba y lo que había. Qué interesante. Lo que había aquí. Y me encanta esa marquesina, ¿eh? Eso muy señorial o propia de jefe esa marquesina. Eso es una casa que tiene que como estilo californiano o neohispánico, que la élite dominicana estaba muy interesada en que sus casas, que ya salían esas familias de la... Qué rara la verja, de un nivel tan bajo. Eso luego se repite mucho en Gascoy. Este otro edificio de Caro Álvarez y Leopold Ricard, la antigua Casa Plavime en la calle El Conde. Ese es el edificio Fernández, un edificio preciosísimo con detalles Art Deco, que vale muchísimo la pena que la gente cuando vaya a la calle El Conde mire hacia arriba y se dé cuenta la arquitectura increíble que tenemos allí. El siguiente. Este edificio es muy importante porque es una intervención muy moderna, muy racional en un contexto colonial. Esto es en la Padre Villini, justo al lado de la Regina Angelorum, de la iglesia Regina Angelorum del siglo XVII, y este edificio del 1944, casi como un platillo volador, se acomoda y respeta la escala de la ciudad colonial. Entonces, ese capítulo lo que aborda es el contexto en el cual, alrededor del tiempo en el que Jaragua se construye, comienzan a aparecer este tipo de arquitectura de la mano de un grupo de arquitectos, de esa primera generación de arquitectos que no se formaron aquí no había escuela de arquitectura. Y los Caro estudiaron en Bélgica, Caro estudia en París, los Pou estudiaron en Bélgica y se conocieron desde allá. Humberto Ruiz Castillo, otro arquitecto importante, arquitecto ingeniero, estudia en Bélgica también. Guillermo González estudia en Yale, en Estados Unidos. Hay un grupo, ese es el primer grupo de arquitectos que viene en los años 30 y Trujillo le da la oportunidad de desarrollarse, y ellos trabajan mucho para el Estado. Interesante ese, y muy válido para lo que fuimos, lo que se logró, porque siempre es de la mano de la autoridad, porque si la autoridad no cree en eso,
¿Cómo nos vamos a hacer? Y Trujillo creía en eso. Trujillo le dio la oportunidad a ese grupo de jóvenes que estaba bien preparado y ese grupo sabía hacer arquitectura de un estilo y de otro. Eso es un dato interesante porque vemos, como ustedes lo estaban hablando hace un momentito, vemos que aparecen arquitecturas más limpias, más racionales, pero también los mismos autores trabajaban en otros lenguajes. Buena. Vamos a seguir, director, que aquí hay muchas cosas buenas, a mí me va a faltar tiempo. No, aquí esto es una cosa tremenda. Dale, Vamos a volver. ¿Esta es la casa del barco? Esa es la casa vapor, sí. Pero yo quiero invitar al director a que vuelva a la exposición principal y le adelantemos un poquito la historia para llegar al Hotel Jaragua, que todavía no hemos llegado. Pero usted no me puede saltar unos bailes, la época y cómo se vestía. Espérese, eso va, por eso que tenemos que llegar. Por eso que tenemos que llegar a una sobre Víteme despacio que voy deprisa, ¿no? Acuérdese que yo soy del campo y para entender es más lento yo, y además estoy presionado por rato, estoy impresionado, que me dio un boche que me ha encantado, me puso de una vez fino. Me encanta eso. Pero la historia del solar, sí, es interesante porque... La historia del solar del Jaragua. Del Jaragua. Ahí en la ¿Qué papel jugó ahí el tema del mar, de la ubicación? Si lo pueden explicar. Vamos, debe seguir el director, ¿verdad? Sí, debe seguir. Incluso hay un mapita que te va viendo de cómo fue transformándose esos solares que eran de familias dominicanas. El mar era tan poco valorado en ese momento que la mayoría de ese gran solar... Aquí el mar Caribe... Sí, se puede seguir, sí. Exacto, reclama su protagonismo porque no lo tenía. El mar Caribe... Qué raro. El mar Caribe era el lugar por donde llegaban los corsarios. El mar Caribe era el lugar... Exacto. Este fue uno de los primeros miradores que se hizo, pero el mar Caribe no era un lugar donde la gente iba a pasear, a hacer nada. Primero, no existía la costumbre. Culturalmente no existía. Segundo, por ahí también estaba el matadero, o sea, no era un lugar muy fragante para uno ir a pasear. Pero ¿qué pasa? Trujillo entonces ve la posibilidad de crear lo que nosotros conocemos hoy como la George Washington, también comenzó durante su gobierno. Y él dice, ok, ya tengo esta vía, ¿con qué la voy a llenar? Ahí entonces, uno de los edificios que le ideó fue ese hotel, a la usanza de otras ciudades mediterráneas, colocarlo frente al mar. A la usanza también de lo que se hacía en Puerto Rico, de lo que se hacía en Cuba, colocarlo frente al mar. Entonces... Que tenía sus ventajas. No sus ventajas, era diferente. Algo fotogénico, claro. Sí. Lo peor del caso es que décadas después, precisamente el estar frente al mar iba a ser la razón por la que lo tumban, supuestamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, el hotel, inicialmente, ¿dónde se ubica? ¿En qué solar se va a ubicar? Para resumirlo, María Martínez, la tercera esposa de Trujillo, tan inteligente ella para hacer cosas por detrás, logra sacarle un provecho. En ese entonces, ella le saca a la venta del solar lo mismo que costó la construcción total del Jaragua. A ese nivel, la familia Trujillo salió beneficiada con una marrulla que hicieron. Esa investigación ocupa un capítulo completo. No había salido todavía al aire, era totalmente inédita. La conseguimos gracias a la investigación de Jaime Rido Ortega, una persona que tiene corazón de historiador, de investigador, una cosa impresionante. Y gracias a él está esa investigación ahí. Pero entonces nada, aparece el solar. Vamos a decir que ya, finalmente apareció el solar. ¿A quién se le va a encargar? Se le encarga entonces a uno de los primeros arquitectos que había en el país. Los periodistas en ese momento, las piezas que nosotros pudimos ver, los recortes de periódico, le llamaban ingeniero. La palabra arquitecto todavía no era conocida en el vocabulario de los dominicanos. Se dan cuenta de cuánto hemos crecido en algunas décadas. Entonces, contrario a lo que pasaba con muchas de esas edificaciones que vimos, que eran mixtas, porque, por ejemplo, el edificio Fernández tenía, Alex dice, bueno, tenía Art Deco, pero también tenía neomorisco. Habían varios estilos mezclados. Las neohispánicas también, o sea, había un pequeño arroz con mango estilístico en la ciudad y, por primera vez, Guillermo González presenta un edificio puramente racional. Ese edificio estaba tan bien hecho que fue valorado por uno de los íconos de la arquitectura moderna, un arquitecto austríaco que desarrolló gran parte de su obra en California. Richard Neutra estuvo en Puerto Rico y pasó por acá unos días. Cuando Neutra vino, alabó el Jaragua.
Al Jaragua le dieron prensa internacional como cosa loca, como ningún otro edificio aquí, y es que se la merecía. Es que no había en el Caribe entero un hotel de ese tipo, tan bien hecho. Eso es lo primordial, de verdad. Hay que enorgullecerse, porque ese hotel... Y lo tumbaron. Bueno, pero todavía... No hemos llegado acaba de ahí. nacer, Pero acaba de nacer en el Es 41. interesante que el director siga adelante. No vamos a hablar más de Guillermo, que es este capítulo que está puesto en pantalla. ¿Quién quién podrá diseñar el futuro? Que hablamos de cómo podemos pasar hacia adelante para llegar a la construcción de esta figura. Este es Guillermo González Sánchez. Él estudia en Yale. La historia es muy interesante. Ya Lucía hizo una pequeña introducción. Es la razón por la cual estamos aquí hoy. Él nació un día como hoy en 1900. 1900. Entonces, ahí vamos a seguir adelante para poder empezar a hablar sobre el hotel. Que ahora viene el terreno y el tema del terreno. No, pero estamos a nivel de Ramfi, Copelo y Colón. Y el Almirante. Lo que pasa es que eso se refiere a las primeras obras que dio a conocer o que lanzó al estrellato a Guillermo González. Esa primera obra construida, el Parque Ramfis, antiguo Parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, siempre me confundo. El edificio Copelo, que ya lo vimos, un edificio importantísimo que rompió con esas casitas, con la escala de la calle El Conde, y una exposición en 1939 en Nueva York, en la Gran Feria Mundial de Nueva York, en el que Guillermo fue encargado del montaje y toda la narrativa era en torno a que Dominicana, que la isla, la tierra que Colón más amó, así era que se llamaba esa exposición. Y de ahí viene Guillermo con la comisión, lo contrata Trujillo allá mismo. Se dice que él venía ya de ahí con el proyecto bajo el brazo y con unos esquemas ahí en una servilleta, cuentan por ahí, y comenzó a trabajar inmediatamente. Y los planos estuvieron listos al final de ese año. A final del 39 ya tenían los planos listos del Hotel Nacional. Y el tema del Hotel Nacional versus Hotel Jaragua, como se terminó llamando, es un dato también interesante. Inicialmente se iba a llamar Hotel Nacional porque obviamente era el hotel estandarte de República Dominicana. Pero ¿qué pasa? La gran competencia de Trujillo era el Hotel Nacional que está en El Vedado, en La Habana, en Cuba. Se llamaba así, se sigue llamando. Se sigue llamando así. Era una competencia, era una sombra demasiado grande. De repente, los periódicos anuncian la construcción del Hotel Nacional y de repente, para 1941, comienzan a hablar del Hotel Jaragua. Escarbamos en las cabezas de todos los historiadores de este país y lamentablemente no conseguimos el dato. ¿Por qué razón a un hotel y al Hotel Estandarte Nacional se le puso el nombre de un cacicazgo, se le puso un nombre taíno? Y no solamente eso, después de la construcción del Jaragua, que fue el primer gran experimento turístico de Trujillo, de infraestructura turística, se hizo una cadena de hoteles en todo el país, 14 aproximadamente. Sí. La mayoría llevaban nombres taínos también. Sí, Maguana, el de Maguana en San Juan, el de... La Hamaca en Boca Chica. Sí, el de... Digüey Marién. Marién, el de Constanza, el de Montaña en Jarabacoa. Pero todos estos nombres taínos, ¿de dónde vinieron? Había una estrategia, había una intención de mostrar, no Colón, no la ciudad, sino de mostrar nuestros orígenes taínos. Eso también está explicado en el libro. Pero vamos a llegar finalmente al edificio, porque ustedes no han visto fotos del edificio. Sí, pero sí, primero, pero esto no ha dejado de ser interesante. Porque esto es una historia que, bueno. No, el paréntesis de verdad, porque a mí me encanta, de verdad se los digo, este libro que tienen en las manos, esa exposición que están viendo en pantalla, no está pensada solamente para arquitectos. Los arquitectos que la han leído han quedado encantados, obviamente, pero lo que más nos gusta... ¿Ya está a la disponibilidad? El libro se puede descargar de forma gratuita, digital, en la exposición jaraguanocae.do, en la página está disponible. La edición física ya está agotada. Está agotada. ¿Y este era el de ustedes? Sí. Bueno, era, ya lo dije. Es de los que yo me gané algo de tener. O sea, ¿Ustedes qué y la piensan arquitecta piensa, perdón,
Diseñador. Editora. La editora piensa que se lo va a llevar, pero ven acá. Tenemos problemas. ¿Ustedes qué piensan que significó para Trujillo pues esta construcción tan grande, el poderla realizar en su gobierno? Bueno, definitivamente era en un momento el edificio más grande que había hecho el gobierno. En el más costoso y el más la obra más importante hasta 1942, por supuesto, que cuando eso se inauguró. Y entonces, por supuesto que era de muchísimo orgullo, pero Trujillo no era consciente de lo que estaba él patrocinando aquí. O sea, él estaba abriendo una brecha para una persona como Guillermo González expresarse por primera vez y enseñarle al dominicano que hay forma de vivir, de habitar frente al mar de una manera completamente distinta. Como ya hemos hablado, hay un miedo hacia el mar. La ciudad duró 400 años metida dentro de sus murallas y escondiéndose del mar, de lo que venía del mar. Y él le sacó provecho. Bueno, ahora, al utilizar aquí un gran espacio, enmarcar aquí una serie de vistas, que el dominicano tenga la oportunidad de disfrutar el mar. Ya tenía un par de años pudiendo caminar en el malecón, pero al hacer este edificio era disfrutar de aquel paisaje tan particular que el dominicano no estaba acostumbrado. Y en un edificio, a través de un edificio de ocio, y quiero que me pongan algunas imágenes. Vamos a ver las imágenes. Del edificio. Hay un capítulo entero que un poquito más hacia abajo. Tú puedes seguir bajando en pantalla para que la gente vea un poquito de lo que hablamos ahí. Hay que seguir bajando. Ahí hablamos de los dibujos, sí, un poquito más. Y aquí están los dibujos del diseño, ¿no? El diseño, un diseño muy vanguardista. Pero al final no pudieron conseguir la razón de los nombres taínos ni... No. Ni al día de hoy. Al final se quedó meramente como una especulación, así que si alguien está viendo y tiene el dato, hay mucha gente de nivel que lo está viendo y podríamos... Por favor. Lo que pasa es que va a haber que ser con ustedes otro día de programa, no se preocupen, yo los voy a amarrar. Este es el edificio. Y al final le tengo que pedir una excusa, que lo hice muy rápido, pero agradezco la disponibilidad y la gentileza de ustedes de venir. O sea, me hace sentir muy contento y orgulloso de tener dominicanos, no solamente con esta preparación, sino con esta disposición, que son dos cosas diferentes. Y cultivar el arte de enseñar y de educar, porque hoy estamos haciendo educación, y de la buena. Vamos a seguir viendo, vamos a ver, director. Bueno, el edificio... ahí está. El edificio, como decimos, como un crucero blanco, que llega aquí, que se posa frente en paralelo al Mar Caribe, en paralelo a la avenida George Washington. Era un edificio de unas proporciones muy bien logradas. ¿Y cómo era la mano de obra? ¿Se traía de fuera, se importaba algunos tipos de materiales o algo? Bueno, sí, o sea, esto se hacía con vaciado aquí, pero vale la pena decir que parte del contrato con el préstamo que había dado el Estado, el banco, el Exim Bank de Estados Unidos, era que todos los equipamientos tenían que comprárselos a ellos. Entonces, ahí hay un tema comercial. Eso sigue hoy día. Pregúntale a Brasil. Hay un tema comercial importante, pero aquí pasó algo particular, que esto se construyó en medio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, como y habían otros 45, 44. Exacto, aquí esto estaba en plena Guerra Mundial. Esto se inauguró en 42. Por volver al tema, pero será otro día, de María Martínez, cómo se aprovechó lo que usted dijo, Rap. Sabiólaga, la primera dama. Yo recomiendo de verdad, porque lo fino de cómo ella logró eso, de cómo ella utilizó un testaferro, de cómo precisamente, o sea, hubo hasta dominicanos desde el exilio que denunciaron esa marrulla y mucha gente se hizo de la vista gorda. Entonces, imagínate tú. Sí,
todo eso yo recomiendo que hay un capítulo entero dedicado solamente a eso, porque la verdad que hay mucho material. Vamos a seguir viendo imágenes del libro y ahorita me ponen lo que le pedí. Déjenmelo ahí, que cuando yo le haga así. Para el feeling good. Yo creo veo que gente bailando aquí. Déjenme decirle que el hotel tiene muchísimas etapas y aquí vale la pena decir que nosotros apenas estamos empezando con cómo se ve el edificio y cómo arranca. O sea, la historia empieza en el 42, pero la historia continúa por es bastante extensa. Entonces, una vez se construye el edificio y estos espacios que quiero que me pongan precisamente estas imágenes, por lo menos de los espacios interiores del edificio, que hemos dado a conocer los interiores, cómo eran las habitaciones originales, y era un edificio bastante sencillo, exacto, aquí. Era un edificio austero en su terminación, porque no tenía gran lujo de materiales, las puertas eran como de pino, o sea, era bastante austero, ahora muy bien diseñado, muy bien concebido, no tenía aire acondicionado, era un hotel. Si puede darle clic a una y pasar esas imágenes, que ahí sí se puede, ahí en ese capítulo. Vamos a seguir, director, dele. Vamos a ver un poquito de qué ocurría ahí. Y tenemos que llegar definitivamente a la parte de la fiesta. Claro, porque él ha preguntado mucho. Yo veo gente bailando. Él tiene ahí más más adelante, siga. Él tiene ahí en doble página de gente bailando. ¿Qué pasa con este edificio grande donde... Me encanta el baile. Y en esa época se bailaba bien. En esa época se bailaba mucho, porque también hay que entender que fue el momento donde mírenlo ahí. se llevó el merengue del pueblo a la ciudad, al salón. Y ese salón fue uno de los principales. O sea, si ustedes quieren ver la importancia de ese edificio en lo que es la cultura popular dominicana, señores, ahí fue que sucedió todo eso. La élite de Santo Domingo, finalmente, bueno, anteriormente había un club que, como a Trujillo cuando no era presidente todavía le dieron bola negra, eso también está en una anécdota que está. Él lo primero que hizo cuando tomó el mando fue básicamente mandar a cerrar ese club y construir él el suyo. Ese hotel funcionaba entonces no solamente como un lugar de hospedaje para esos invitados internacionales que llegaban aquí, pero también era el lugar para ir, para ver y ser vistos en Santo Domingo, sea en la mañana en la piscina, sea en la tarde tomando un trago, pero sobre todo de noche. Aquí está Trujillo, sí, y con la vestimenta de la ocasión aquí, ¿qué tal? Ahí se iba de punto en blanco. Si uno quería ver a las mujeres mejor vestidas de Santo Domingo, se iba ahí. De hecho, mujeres que hoy deben tener 80 y pico, 90 años, nos contaron de cuál era el proceso, de dónde iban a peinarse, que si uno iba un sábado a tal salón en Ciudad Nueva, se iba a encontrar a todas las mujeres que se iban a ir más tarde al Jaragua. ¿Dónde compraban los vestidos? ¿Cómo se preparaban para ir allá? Los bailes anuales que se hacían, este es uno, por ejemplo, el de San Andrés, la Fiesta Blanca de San Andrés. Entonces había toda una agenda social alrededor de este hotel que tuvo su época dorada vamos a decir, finales de los 40 a los 50, y tenía una banda sonora. Ustedes tenían en pantalla anteriormente Luna sobre el Jaragua. No, pero si no ponemos eso aquí claro, hay muerto, un hotel con su propia canción. Pero si eso no lo ponemos, porque este programa es un poco divertido, así como usted lo ve, y sube y baja. Suélteme a ver, Quinín, porque si no me ponen eso aquí, nos matamos hoy en la tarde de hoy. Ahí hay que hacer una combinación siempre. En la exposición virtual van a poder escuchar el soundtrack, grabaciones en vivo de Luna sobre el Jaragua y las otras canciones. Pero grabaciones en vivo en los 50. De los 50. Sobre el Jaragua que mira celosa tanto esplendor, luna sobre el Jaragua vestirnos quisiera de plata y amor. Palmeras del mar se oye el rumor
oyen derredor. Sobre el Jaragua que viste de plata y viste de amor. Luna, miren, nos quedan penosamente 5 minutos. Digan todo lo que ustedes quieren. Ya yo estoy complacido. Escuché el Jaragua, falta demasiado cosas. Hay que hacer 3 programas más. Esto, Sí. esto es una locura. Esto es una cosa encantadora. Hablen todo lo que ustedes quieran. El Jaragua, Tumbel, deporte, serie mundial. Todo, partido, lo hace. Así que adelante. Corté las llamadas, ninguna llamada para que puedan hablar. yo solamente les voy a decir una cosa. La primera oración de Jaragua no cae dice: el secretario técnico de la presidencia decía que el Hotel Jaragua estaba en tan mal estado que en cualquier momento podía caer porque el salitre había afectado las varillas. Y todo dominicano sabe que sus funcionarios públicos nunca mienten. Ese es el tono con el que comienza el libro. Por favor, lo digo. Si quieren saber, bueno, el Hotel Jaragua básicamente se demuele por sus funcionarios públicos nunca mienten. Habían unos intereses ahí, pero de verdad les sugiero, porque vale la pena ver todos los detalles, la riqueza de anécdotas que hay ahí, la concatenación de datos que vienen, no de la arquitectura, vienen de todas partes, que hay en ese libro. Como comentaba Alex, señores, hasta Nuria Piera, nosotros le debemos Nuria Piera al Jaragua, con eso lo decimos todo, o sea, Nuria Piera chiquitita. Entonces, ahora, el libro existe y la exposición virtual existe, que les invito a que vayan a ver la jaraguanocae.do. El libro lo pueden descargar de forma gratuita ahí. Todo eso existe gracias al Centro León y la Fundación Eduardo León Jiménez. ¿Por qué es importante el rol? Muchas fundaciones en Dominicana no apoyan la investigación arquitectónica, la investigación de diseño a este nivel. Nos quitamos el sombrero todavía, la visión que tuvieron. Como saben, quizás hay otro tipo de actividades que se hacen, pero esto es muy raro. Entonces, es un llamado no solamente a la población dominicana que lea el libro, que vaya a la exposición, pero también a las fundaciones que ojalá puedan explorar otras formas de apoyar la producción cultural dominicana. Nos hace muchísima falta investigar sobre nosotros mismos. No había fuentes, no hay fuentes de este tipo. Tuvimos que ir a la fuente primaria muchas veces. Ojalá más fundaciones, más instituciones culturales puedan apoyar proyectos como este, no solo en arquitectura, en cualquier ámbito, pero del diseño. Todo el crédito del mundo Sí. para el Centro Sí. León, a su directora general, María Amalia Sí. León, a la familia León, a don José León, que nos ve, y el cariño de siempre y todo el mérito. Y a ustedes, por tener la osadía de hacer el trabajo, de compartir, de brindar una historia tan brillante, resumida, con arte, con diseño, con algo que nos enorgullece de rescatar la historia que se fue un poco más allá. Así que yo hoy lo que le estoy dando las gracias para pautar próximas entrevistas de miércoles. Así mismo. Vamos a hacer miércoles de antropología, Bueno, vamos a hacer miércoles de estos diseños. Y ya cuando haré la próxima presentación ya la haré con rap como debe de ser, ¿no? Así. Agradecerles de verdad porque nos han contado historia, aprovechando esta fascinante historia de este hombre que como tal, ustedes han contado la mitad, y los Caro, a quien también le deparo mucha reverencia. Pero este hombre vino de fuera, estudió, y una camada de buenos arquitectos que nos hacen sentir parte de la historia. Bueno, qué bueno compartir con ustedes. Tengo que agradecer a Cuquito Moré, que me hizo el link y que está viendo el programa, y decirle también muchas gracias. Los arquitectos dominicanos son una joya, de manera que no tenemos nada que perder. invitar Gracias. al público a Si entrar a esta pueden exposición. entrar, Jaragua No cae, jaraguanocae.do. Ahí pueden ver la exposición virtual, toda la historia. Van a encontrar más de 500 imágenes, videos, Totalmente video gratis. inédito en color del edificio. Que Y ese- pueden descargar el libro, ¿eh? Claro.
gratuitamente. Les digo la verdad, le pido perdón que no abrí los teléfonos, yo sé cómo hubiese sido, pero era la única manera de llegar hasta un partecito. Pero vamos a tener miércoles del Jaragua y miércoles de los diseñadores y miércoles de todo, porque estos dominicanos son una joya. Gracias por su atención, venimos mañana y jueves de cultura, no se lo pierdan. Nos Regresamos, esto es El Poder de la Tarde, gracias a que hasta mañana.